Muy bien, después esto lo editamos, así que no se preocupen. Ahí vamos, ahí están entrando. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido, bienvenidas todos los que van ingresando. Vamos a esperar un ratito más para que hagan el ingreso más personitas y ya en un ratito empezamos. Obviamente empezamos a agradecer. Agradezco por su tiempo, por su amor, por su entrega y, y bueno, quiero saber primero si se me escucha bien. Sí, mejor. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. Muchas gracias. Bastante. Ahí me estaban ayudando justamente la parte técnica Eso ocurre porque estamos en vivo. en vivo. Bueno, Sí. empezamos entonces. Empezamos con este hermoso compartir que lo hacemos entre todos. Primero, como decía, agradecerle a Dios por este momento, por este espacio. Agradecerle a ustedes por, por la oportunidad de compartir, porque se dan su tiempo para estar acá y, y justamente compartir y abrir el corazón en este tema que vamos a compartir hoy, que es el perdón. Hay muchas personas que por ahí no conocen mi historia y les quiero compartir un poco en mi historia de vida que hay bienvenido a todas las personas que se están uniendo. Eh, me llamo, primero que nada, me llamo Jorge, Jorge Marrutela. Eh, Nací mi alma decidió encarnar en una provincia de la Argentina, al norte de la provincia de Argentina. Eh, Nací ahí en un lugar muy hermoso, muy verde, muy lindo, muy maravilloso. Teniendo una infancia muy linda, muy bonita, con mucha naturaleza, mucho juego, muy bonito y bueno, a los 16 años de edad tuve un accidente de tránsito, con mi moto, choqué un caballo en la vía pública eh, y estaba, en ese momento nosotros teníamos una panadería con mi familia, estaba trabajando, eh, estaba llevando una bolsa de harina eh, a la panadería de mi padre. Eso de viaje lo habré hecho, sin mentir, lo habré hecho 1000, 2000 veces porque el lugar quedaba cerca y, y lo habré hecho muchas veces, incontables veces a ese viaje y esa tarde del 17 de enero del 2004 eh, lo hice como todos los días, simplemente que no tenía en cuenta que se me iba a cruzar un caballo en el medio de de la avenida y al chocar el caballo, lo que yo no lo vi. Literalmente lo vi, pero a la distancia de mis rodillas más o menos. Y no pude hacer, no atiné a hacer nada, ni a frenar, ni a cambiar de rumbo, ni nada. No pude atinar a hacer nada. Eh, y fue como muy sorpresivo para mí, muy sorpresivo y muy fuerte a la vez ver que
un caballo se me ponga enfrente. Fue muy difícil ese momento porque lo choqué y no perdí el conocimiento, caí sobre la bolsa de harina. La bolsa de harina me impidió que salga despedido y eso hizo que mi cuello vaya muy fuerte hacia adelante y que me lastimara la médula en la parte de la nuca, en la vértebra C3, C4 y eso hizo que perdiera movilidad automáticamente en ese momento de todo el cuerpo y caí, no perdí el conocimiento en ningún momento, pero sí no podía mover el cuerpo. No sabía por qué, no podía mover el cuerpo. eh, no entendía por qué no podía moverlo, pero yo pensé, lo asimilaba que era por el golpe, que no podía moverlo y que ya en un ratito lo iba a mover. Pero pasaban los minutos y la gente me rodeaba y había una señora que me decía que por favor no me moviera. Y yo le decía a la señora, pero señora, yo no me puedo mover, no me estoy pudiendo mover, le decía a la señora. Estoy haciendo todo el esfuerzo para levantarme y no puedo. Y la señora con gritos desgarradores me decía que no me moviera, que me quedara quieto que la ambulancia ya venía. Y la ambulancia ya estaba viniendo. Y fue difícil, bastante difícil ese momento, porque no, no podía, no podía asimilar el, el estar jugando la pelota hace nada, mm, menos de 15 minutos y en ese momento no poder ni siquiera girar el cuello. Eh, y en ese momento llegó la ambulancia en la cual el médico me puso el collar ortopédico y me giró la cabeza. Y cuando me gira la cabeza puedo ver mi espalda. Cuando me está girando me costaba mucho respirar. Y cuando me gira la cabeza puedo ver mi espalda y en ese momento me di cuenta de la gravedad de mi situación. Como yo no podía sentir o sea, en ese momento no tomé dimensión en lo que me estaba pasando. Bueno, literal, no tomé dimensión. Simplemente vi la gravedad más que nada. Porque cómo no podía darme cuenta que mi cabeza estaba girada. Y mi papá en ese momento me quería, porque mi papá llegó antes de la ambulancia con mis amigos. Él me quería levantar, me quería llevar al médico, todo, pero todos mis amigos lo tajaban para que no me tocara. Mi papá estaba en lágrimas y queriéndome ayudar, pero le decían que no me toque, que no me tocara porque, porque ellos podían ver cómo yo estaba, pero eso no podía ver cómo yo estaba, tampoco podía ver cómo podía estar respirando con el cuello girado. Y, y bueno, en ese momento me pusieron en la camilla y cuando me llevaron al hospital, el médico me estiraba de los vellos del brazo para que yo reaccionara, para que yo le dijera, bueno, no me hagas eso, pero él lo hacía a propósito para ver si yo sentía, y yo no sentía nada. Yo no veía lo que él me estaba haciendo, solamente él me contó después, cuando estuve en terapia, que me hacía eso para ver si era la médula lo que estaba comprometido. Y, y el médico me estiraba, me pinchaba con la lapicera que tenía, me pinchaba fuerte el brazo. Él me contaba eso después, pero yo no sentía nada. Simplemente estaba tranquilo porque mi papá estaba al lado mío y tenía el collar ortopédico y me pusieron un tranquilizante para que me callara porque empezaba a hacer preguntas, como ¿por qué no puedo moverme? Como ¿por qué no puedo pararme? Como, o sea, empecé a hacer preguntas y el médico me dijo tranquilízate, todo va a estar bien y me llevaron directamente a terapia ahí en Formosa, en donde estuve una semana. Me tuvieron y los médicos hablaban en el pie de mi cama diciendo, pensaban que yo estaba dormido y los médicos decían que no iba a pasar la noche
y si pasaba la noche no iba a pasar la operación. Que a mí sí o sí me tenían que operar de la columna, me tenían que estabilizar la columna para poder transportarme de un lugar a otro. Y ese transporte era traerme acá a Buenos Aires. Ahora estoy viviendo actualmente en Buenos Aires. Eh, y esa situación, esas palabras más que nada de los médicos, me causaba mucho miedo, más que nada miedo. Porque escuchar a unos médicos que van a decir que te vas a morir teniendo 16 años no es muy gratificante, no es muy lindo, por decirlo así. Y me causaba mucho miedo y enojo también. Como siendo médico no, o sea, poder decir eso con una liviandad increíble. Y me causaba dolor y enojo, pero el miedo era lo más grande que estaba. Y hasta que ningún médico de esa provincia me quería operar. Y fue un médico de otra provincia para operarme. Y me dijo, todo va a estar bien. Yo hice esta operación varias veces. Todo va a estar bien, solamente tiene que estar tranquilo. Pero el miedo era tanto que, que el día que me tenían que operar me agarró taquicardia. El corazón se me aceleró de una manera muy fuerte. Eh, y entonces me tuvieron que tranquilizar, me tuvieron que dar tranquilizantes para el otro día operarme. Y bueno, salió la operación bien, no perdí la vida, me estabilizaron la columna y el médico me dijo, tenés que irte urgente a Buenos Aires. Tu familia tenía que trasladar urgente a Buenos Aires. Y el amor de mi familia y obviamente de Dios. So, en ese momento siempre me agarré de Dios, de Dios, de Dios. Anteriormente obviamente hice la primera comunión, la segunda comunión, pero lo hice como mandato, así como, bueno, lo hace todo el mundo, yo también lo hago, pero no lo sentía a Dios como en ese momento. En ese momento sí sentí que Dios estaba conmigo porque estando en terapia yo veía gente morir a la izquierda, a la derecha, enfrente, atrás, y no quería, nunca vi una persona morir, nunca vi una persona sangrar, nunca vi nada y de golpe estar viendo personas perdiendo la vida era, era muy fuerte para mí, lo único que quería era salir de terapia. Yo le decía a la enfermera, sáqueme de acá, no quiero verlo, o sea, me pusieron un biombo, pero podías ver al frente cuando me corrían el biombo, eh, o escuchar, o sea, escuchar era una cosa difícil, y no quería estar ahí. Y me decían, duérmame, no te podemos dormir porque estás pendés de un hilo y que no te podemos dormir porque puedes no despertar. Y estuve todo el tiempo consciente y cuando me trajeron para Buenos Aires, eh, casi pierdo la vida en el, en la ambulancia. Me dijeron, te vamos a llevar en una ambulancia hermética porque al ser hermética, el aire acondicionado funciona. Me era en pleno enero y en las provincias del norte hace mucho calor, mucho calor. Y, y me dijeron, te vamos a traer en una ambulancia para no enviarte en un avión. En un avión sería lo más apropiado, pero me trajeron en una ambulancia que tardé 18 horas y el aire acondicionado no funcionaba. No podía abrir ni siquiera la ventana. Y el aire acondicionado no funciona y yo con fiebre. Ya llevaba 21 días en Formosa. No me querían dar el alta, la derivación, perdón. Y yo tenía fiebre. Y no sabían por qué era la fiebre. Y era por las infecciones que tenía que me agarré en terapia y estando eso esperando a que me dieran la derivación. Me agarré todas las infecciones habidas y por haber del hospital. Y, y bueno, en ese transporte viniendo para Buenos Aires fue muy difícil, porque yo sentía que mi cuerpo físico ya no daba más, ya no podía más. Era como diciéndome, hice todo lo hasta acá puedo aguantar. Y sentía que me moría literalmente. En ese momento le agarré la mano a Dios y los médicos
Los médicos de la ambulancia pararon en una estación de servicio para cargar combustible y el médico paró para saludar a la novia en un lugar, así que el enojo de mi papá fue tan grande y por el, por el, por el trato, como diciendo, bueno, si muere por el camino es normal por la situación y por la falta de empatía también. Y el enojo de mi papá fue tan grande que le dijo a todos que si mi yo perdía la vida, todo lo que iban en la ambulancia también iban a correr la misma suerte. Em, y lo pude escuchar a mi papá que le dijo eso y yo ahí entre respirar, entre el poco respirar que me quedaba de mi cuerpo, me quedó como ellos estaban cargando combustible, me quedó una puerta abierta por la cual entraba un poquitito de viento. Mi papá fue a comprar rolitos de hielo, que son pequeños cubitos de hielos, para ponerme en el cuerpo, para bajar un poco la fiebre. Compró 2 kilos de hielo y me puso arriba del cuerpo. Y para bajar la fiebre, porque ya no me podían poner más dipirona porque ya me dijo el médico que no podía aguantar más mi cuerpo, más dipirona de lo que tenía en el cuerpo. Y bueno, fue así cuando miré el cielo a la noche, las estrellas, la luna, todo, y le pedí a Dios que no me quería morir y que me entregaba a Él, porque yo no me quería morir, pero mi cuerpo no daba más. Era como que ya estiraba la mano, pidiéndole la mano de Jesús, diciéndole, sácame de esto. Y en ese momento me dormí. No perdí el conocimiento, simplemente me dormí. Y me desperté cuando estaba a 5 horas de Buenos Aires. Mi papá me miró y me dijo que estamos cerquita, que aguantara, que faltaba poco. Y, y cuando llegué al hospital Ricardo Gutiérrez, que es un hospital de acá de Buenos Aires, hospital de niños. Directamente me llevaron a terapia y me dijeron que la situación era delicada, pero que iban a hacer todo lo médicamente y humanamente posible para ayudarme. Y, y solamente me quedaba dormido, me quedaba dormido y pensaba en Dios, pensaba en el amor de mi familia, de mis amigos, que todo el tiempo estuvieron conmigo, de mis hermanos, todo el tiempo estuvieron conmigo, estando esos 21 días ahí en Formosa. Eh, no me dejaron en ningún momento solo estuve todo el tiempo acompañado, eh, todo el tiempo acompañado y ese amor fue lo que me mantuvo con fuerza, con vivo y el amor yo digo que es el poder, justamente el poder más fuerte del universo. Y, y ahí empecé a reaccionar a los antibióticos, cosa que los médicos me decían que si yo podía reaccionar a los antibióticos, si mi cuerpo reaccionaba a los antibióticos, eh, iba a poder sobrevivir. Y bueno, fue así, empecé de a poquito a reaccionar a bajar la fiebre. Y, y bueno, fue así como de a poquito estuve 5 meses en terapia, viendo cosas difíciles también, difíciles y viendo milagros también, viendo milagros, milagros hermosos, como, como la de un niño, como en un hospital de niños, estaba rodeado de niños, y en ver cosas difíciles también vi cosas hermosas, como ver a un niño despertar de terapia, despertar de estar entubado así, que tuvo un golpe en la cabeza también, le chocó una camioneta y la camioneta le chocó la camioneta, le golpeó la cabeza y, y fue muy difícil porque no pudo despertar más el niño, teniendo un golpe muy fuerte en la cabeza. Y en vez de ese entonces eh, no despertó más y su estado era crítico, crítico. Y llevaba ya 10 días así. Y despertó de golpe, de la nada, así estando al lado mío, despertó gritando mamá, mamá, un nene de 10 años.
empezó a gritar, mamá, mamá, y se quería sacar el respirador. Sí despertó y los médicos no podían creer lo que estaba pasando. Como esas cosas hermosas, vi muchas. Y obviamente agradezco a Dios por haber presenciado esos milagros. Y, y acá llegamos con el tema que es el perdón, que nos convoca, que es el perdón. Y yo por mucho tiempo me culpé a mí porque agarré la moto, porque, porque muchas cosas, porque muchas cosas. Me culpé a mí porque agarré la moto ese día, porque, porque ese caballo estaba suelto en medio de una avenida, porque esa persona dejó suelto al caballo, un caballo suelto en una avenida es un delito. Y, o sea, ¿por qué muchas cosas? Y después con el tiempo, obviamente, con el tiempo, cuando Dios está entrando en mi vida y conociendo a personas que me ayudan en el camino espiritual, eh, el poder del perdón, el poder primero de perdonarme a mí, de no autoflagelarme, de no auto boicotearme, de no lastimarme yo solo, de empezar siempre por casa perdonándome que todo, todo pasó y ya está, perdonándome a mí, empezando por perdonarme y después perdonando a esa persona que dejó ese caballo suelto en la vía pública, porque me puse, me puse también en el lugar de la persona, porque ¿qué habrá sentido ese pobre hombre? Obviamente mi familia y la policía averiguó todo sobre el hombre y era una persona que trabajaba con el caballo con un carro y, y me preguntaron si quería demandar o algo porque obviamente por el delito que había hecho y no, como, o sea, no, simplemente no, porque me puse también pensando, ¿no? O sea, en ese momento pensé en una persona y dije, sentí, ¿qué habrá sentido ese hombre cuando por su descuido una persona chocó y quedó paralizada? ¿Qué habrá sentido esa culpa? Cómo lo debe estar transitando? Y quizás debe estar sintiendo más dolor que yo, quizás debe estar pasando por algo más difícil que eso. Así que obviamente ahí fue cuando dije, le perdono de corazón a esa persona por haber dejado su caballo suelto y, y también obviamente primero me perdoné a mí por haber agarrado ese día la moto, por haber chocado, por haber quizás sido fuerte, me perdoné a mí. Y, y fue algo tan liberador, fue como sacarme, no una mochila, sino, no sé cómo explicar con palabras. Fue algo tan hermoso, tan lindo que dentro mío mi corazón se desplegó solamente amor, amor y tranquilidad y mucha paz. Fue como regalarme algo o que Dios me regalara algo cuando más que nada me perdoné a mí y a los demás. A esas personas que yo tenía rencor, enojo, con los médicos también, porque un médico me dijo que no iba a volver a caminar nunca más, pero lo dijo desde su conocimiento, obviamente fue lo que estudió en la facultad, fue lo que le enseñaron, y el poder de la palabra es muy fuerte. Y yo en ese momento tenía 16 años y me dijo así, mira que vos no vas a volver a caminar nunca más, y fue el médico que me operó. No vas a volver a caminar nunca más, mira, de ahora en más tienes que fijarte cómo vas a hacer con tu vida, pensar en esto, pensar en lo otro. Y cuando me dijo eso fue como muy un enojo con él por lo que por lo que me había dicho.
porque ni siquiera había ido al centro de rehabilitación y ella me estaba diciendo eso. Y, y fue muy difícil, fue muy un enojo con él y también perdonarle pidiendo oración, en la oración justamente perdonando. Y fue algo tan hermoso, tan liberador para mí. A ver, porque todos tenemos por ahí, todos tenemos seguramente cositas que perdonar, cosas grandes que perdonar, cosas difíciles que nos están pasando en nuestras vidas o que nos pasó y que cuesta perdonar. Pensando en cosas eh, por ahí, si no se pongan en el número uno, ¿quién tiene cosas para perdonar? A ver, le veo que ponga el número uno en el chat, ¿quién tiene cosas para perdonar? Ahí veo. Y bueno, veo que en Cote veo que puso uno. Bueno, veo que hay muchas personitas que veo que hay muchas personitas que tienen cosas para perdonar y es difícil, pero con ayuda de Dios se puede. Con la ayuda de Dios, de la Virgen, de la Santa Virgen, de la Madre Divina, de lo que ustedes crean, de la divinidad como ustedes lo perciban, Dios, el universo, la fuente, el todo, como ustedes lo perciban, de la mano de eso que está ahí arriba o adentro nuestro, como ustedes lo perciban, lo sientan, se puede. Se puede y se siente algo tan hermoso. Sé que hay cosas difíciles, muy difíciles para perdonar, porque escucho cosas, hay personas que me cuentan cosas difíciles, eh, muy como cosas con los padres o con un extraño, con abusos, bueno, cosas muy complicadas de perdonar. Pero al ocurrir ese perdón, cuando pasa ese perdón, hay, hay algo que cambia, hay algo que cambia dentro nuestro y hay algo que se libera, hay algo que se libera y ocurre, ocurre algo mágico, ocurre algo tan mágico, tan hermoso, tan lindo que me pasó a mí cuando le perdoné a esa persona perdoné a los médicos, perdoné a, a mí mismo. Ocurrió algo tan fuerte dentro mío que, que es solamente paz, armonía, tranquilidad, amor. Y así se sigue desandando ese camino entre comillas, casualidades que eh, te encontrás con personas afines a vos que están también en un camino espiritual, con tanto amor, con tanto cariño, con tanto, con tanta eh, con tanto amor, esa es la palabra amor, se va, se van desandando muchas cosas, y en este caso, en uno de los casos, por ejemplo, estudiando el camino de Swananda, estudiando en Sangha, eh, leyendo en grupo, contándonos cosas, wow, son cosas que tienen para mí un valor hermosísimo. Eh, por favor, si tienen preguntas o si tienen también cosas que aportar, simplemente levanten la manito y acá con Cote lo escuchamos, lo leemos, porque acuérdense que este espacio lo hacemos entre todos. Y Sí, solamente, mejor. sí, adelante. Hay un comentario en el chat. Dice Miriam, se siente un alivio muy grande, como si te sacaras una mochila de encima. Y un poco siguiendo a Miriam, yo te escuchaba y como es indudable que nazcan esas preguntas del por qué, siempre el por qué, o el qué hubiese pasado, sí, pero al final.
el regalo que hay detrás de cada aprendizaje es impagable. Como cuando uno quiere aprender a andar en bicicleta y se cae un montón de veces, pero sabe que en algún momento lo va a hacer. O sencillamente decidir que no quiero andar en bicicleta porque me voy a caer y me voy a romper. Entonces, ¿en qué me quiero fijar? ¿En el dolor que me va a generar la herida o en la emoción y la satisfacción después de andar en bicicleta? Cada vez que no perdonamos o no nos perdonamos, yo siento que es como vivir en esa herida y es abrirla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es primero dejar que el tiempo pase un poco para que sane, para que cicatrice y luego después para decir, ok, mira, me dolió, está la marca, pero agradezco. Así que me conmoví un montón. Bueno, siempre que te escucho me conmuevo muchísimo. Y, y lo que siempre me lleva a pensar después que te escucho es como el para qué. O sea, quizás, no quizás, sino que porque también hay un propósito detrás de todo esto. Entonces, el si no hubiera sido, no nos tendría aquí, quizás no hubiésemos alcanzado siquiera a conocer un atisbo de lo que hoy también podemos sentir como gozo de la magnífica familia. Entonces todo nos va direccionando hacia algún lugar, por muy doloroso que sea. Y eso es hermoso, también como tú lo has llevado. Creo que eso habla de lo valiente, de la tremenda alma, del tremendo ser y sabiduría que habita en ti, porque podrías haberte quedado en solo el porqué y haber culpado a medio mundo y hoy día estar viviendo encerrado en tu casa, odiando, con ira, con rabia. Sin embargo, lo que emanas es paz, amor, a pesar de todo lo que viviste, lo que escuchaste, lo que te dijeron. Así que gracias por haber optado por el camino del amor y del perdón. Y voy a seguir con dos comentarios más que hicieron recién. Dale, por favor. Dice, juzgué muchos años a mi madre, la critiqué, me enojé porque me sentí abandonada en todos los sentidos. Estoy en un proceso de sanación de cáncer de tiroides y agradezco esta enseñanza que está dejando esto. Poder perdonar a mi madre y a mí misma es la gran liviandad a mi alma. Qué hermoso, qué hermoso. Obviamente que ese cáncer es parte nuestra y decir, a veces estoy luchando, hay que ser muy claritos y limpios con las palabras. Estoy luchando con un cáncer, es como que estás luchando con tu propio cuerpo. Es como ese cáncer te viene a ayudar a sanar algo, como que te viene a enseñar algo. Y en el proceso lo estás recontraaprendiendo con tu madre. Así que adelante, adelante de la mano de Dios, de tu guía, de quien vos sientas, es algo tan sanador, tan hermoso. Y con lo que estaba diciendo Cote hoy, eh, sí, hay veces que del accidente ya pasaron 21 años y obviamente hubieron un montón de momentos que la cual he flaqueado y ahí me sigue pasando hasta hoy en día. Cometo errores todos los días, pero intento pulirme mentalmente con las palabras, en todo momento, intento hacerlo. Pero a veces cuando tengo fiebre por, o tengo frío como esto, el otro día tuve que ir al médico
para hacerme un estudio y tardaron un par de horas en atenderme y en esa par de horas tuve tanto frío que no había manera de entrar en calor y le pedí a Dios, o sea, Dios, ¿qué más tengo que pasar? ¿Cuánto tiempo más tengo que estar acá pasando dolor? En este caso era dolor por el frío, pero hay veces paso dolor porque hay dolores, a veces se llaman dolores fantasmas, que vienen y por más que vos no pueda doler, mover el cuerpo duele. Y digo a veces, Dios, ¿qué más? ¿Qué está pasando? O sea, esas preguntas que tengo en comunión con Dios y después llega una calma, llega una paz, pero llega ese momento que tengo ganas de levantarme de la cama con ese dolor y agarrar y romper todo lo que hay en la habitación o romper y gritar y llorar, sentarme y de llorar, de lloro, obviamente, pero de esa, no enojo con Dios tampoco, sino es, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? Pero obviamente que me pasa y me pasó un montón de veces y estando en terapia, era en ese momento que no me podían, obviamente no me podían sacar de terapia porque no quería ver gente morir, decía, por favor, Dios, por favor, llévame, llévame porque quería salir de ahí porque no aguantaba, literalmente no aguantaba ver personas perder la vida decía a Dios, llévame, no, es demasiado, nunca en mi vida vi una persona perder la vida y en este momento estoy viviendo en terapia literalmente era cada ratito. Y, y le pedí a Dios que me llevara, llévame Dios de alguna manera. Y agarraba, mordía los tubos que tenía en la boca. Eso era cuando me operaron, agarraba y mordía el respirador porque sentía enojo por lo que me estaba pasando. Mordía el respirador, rompía la manguera del respirador y me lo tenían que sacar. Eh, pero me pasó pero a la vez, como te decía, le comentaba hoy, eh, después de eso, de esa comunión, de hablar con Dios, es como de una forma tan amorosa, tan tranquila, de traerme tanta paz al corazón, tanto amor, tanta tranquilidad. Y es como diciendo, tranqui, todo va a estar bien, todo va a pasar, todo va a ocurrir, mejor dicho, está ocurriendo por algo. Y obviamente ese algo yo no lo sé que voy a volver a caminar. Eso no tengo ninguna duda, tengo toda la fe y la certeza, tengo todo, sé que va a pasar. Porque a mí me dijeron que no iba a mover el cuerpo, muevo los hombros, la cabeza, el brazo izquierdo un poco, como, hola, estoy saludando un poco. El brazo y tengo sensibilidad en todo el cuerpo, me dijeron muchas cosas en la cual no iba a poder hacer supuestamente y lo estoy haciendo ahora. Y, y bueno, simplemente me agarré de la mano de Dios, pero a veces, obviamente, como les comenté, me llega un momento de flaqueo y es ahí cuando me agarro de la mano de Dios de nuevo. Eh, Todo el tiempo, pero en ese momento fue donde más me agarro, en este caso, en mi caso, digo, a Dios y a los guías, a Yogananda, a Jesús, a Ganesha, a la Virgen, Shiva, a, a ellos que lo siento tan acá en mi corazón y acá en primera plana, por decirlo así, veo a una personita que hace muy poco la vi. Hablo de Elo, a vos y a Elo, que ella me dijo que me estuvo buscando hace un tiempo y ella pensó que yo estaba muerto, pensó que yo estaba muerto y después, por, entre comillas, casualidad,
vio una charla que Juancito compartió, que fue nuestro amado Juan compartió, y vio mi nombre y mi apellido, y no sé si lo querés contar él o lo cuento yo. Ya me estoy llorando todo otra vez. Ahora se lo cuento a todo el mundo anoche, justo hablé de vos con un amigo. Yo veo, me uno acá al chat y veo a Jorge Omar Rotel. Y yo salgo del chat inmediatamente y le escribo a Juan. Y Juan no me conoce nada, o sea, nos conocemos así, ¿no? Como todos. Le digo, Juan, Jorge Rotela es el chico de Formosa. Y él me dice, sí, él, sí, creo que sí, no sé, ¿y qué? ¿Está viviendo en Buenos Aires o algo así? Le digo. Y sí, sí, creo que sí, me puso él. Tampoco me iba a dar una información tan grande, una loca que lo acosa por chat y pregunta. La cuestión es que yo me voy rápido al Instagram y busco Jorge Omar Rotela y digo uno cara con nombre y vuelvo acá al chat y no podía creer porque a mí se me había perdido esa parte de la historia en la que ustedes se trasladaron para acá y fue algo que siempre se me quedó congelado, ¿viste? Porque nunca ni siquiera terminé de entender lo que pasó. A ver, Y para entrar en contexto, perdón que te moleste, para entrar en contexto, vos también sos de Formosa, sos compañera de mi hermana, y por eso ahí seguí, para dejar en sí, y contexto nada más. yo en realidad un día es como que me acordé de Jorge y le digo, mami, ¿te acordás de Jorge, el chico que era hermano de mi compañera Natalia Rotela? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, ¿y qué habrá pasado? Porque mi mamá vive en Formosa y le digo, ¿qué habrá pasado? Nunca dijeron más nada, no sé qué, habrá muerto. Para mí murió. Y quedó ahí. Después un par de días más, así todo medio raro, no sé, semanas, qué sé yo, aparece esta situación en la que acá haciendo yoga, leyendo con todos, me doy cuenta que era la persona que se me había perdido en y que yo ahora para mí es como, para mí es un hermano, es como todo, porque es como yo, y esto no te lo conté, Jorge, porque todavía es como que me van cayendo fichas. Un día yo me levanto, hace poco yo me mudé y me separé del papá de mis hijos, toda una situación bastante complicada en la que trabajo mucho el perdón. Y un día yo no sabía ni qué hacer, ni qué, ni cómo iba a ser, ni qué, porque estoy lejos de mi casa, lejos de mi familia, con mis hijos. Digo, ¿qué carajo voy a hacer? ¿Cómo voy a sostener un departamento sola? Y me despierto y se cae como, tenés dos manos y dos piernas, loca, o sea, dejate hinchar. Y después aparece esto de Jorge y yo digo, y veo que encima él está haciendo magia, arte, o sea, ¿y yo qué? Entonces digo, es esto, es como, para mí me vino como a buscar, me vino como en sueños, o sea, él viene como, ya vino en ese recuerdo y después se terminó de materializar como acá. Y para mí fue como, anoche hablábamos de vos y yo le decía, pero vos podés creer que yo hace no sé cuántos años, hace 20 años vivo acá en Buenos Aires y el chabón murió y me lo encuentro en una clase de yoga, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, todo, es como más, es demasiado. ¿Cómo no voy a creer? Porque es una persona bastante descreída. Y yo le digo, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer que existe algo que está ahí, que nos está cuidando? ¿Cómo? No es imposible que no. Y así, en esta mágica persona que además es todo, es como, nada, yo trabajo todo con Jorge, porque Jorge también se llama mi hermano y también es como que había muerto para mí y como que me hizo mucho sentido su presencia, su sola presencia. Y después que que haya sido esta persona que es,
que para mí es un bálsamo al alma, o sea, es como, no puedo creer lo que es este chabón. Y después escucho y leo y digo, es que el chabón divaga por nuestros lugares y nos está como buscando, digo, porque hablaba con Ceci también y a ella también es como que rastreó raro y digo, pero ¿qué es este sujeto? O sea, está en el éter, está como, está como para todos, no sé, para mí es, ya está, es como fuera de serie todo lo que sucede a partir de su aparición. Yo cuando lo vi no podía creer que esté vivo. Yo para mí había muerto, porque también es como, no sé, tam- para mí murió. Era terrible todo el accidente como para que haya vivido. Gracias, mi corazón, gracias. Gracias, y bueno, A vos. nos encontramos también en el encuentro de yoga que hizo Fruni acá en Buenos Aires. Y tuve el enorme placer de estar con ella y darnos un abrazo y de tener una charla ahí cortita, porque era justamente, estaban haciendo la charla con Fruni y ella me había contado esto y el poder de yoga, el poder de Dios, porque esto lo hace justamente, lo orquesta Dios. Es como totalmente planeado así, entre comillas, casualidad que ocurre, entre comillas, porque nada es casualidad en este mundo, que estas cosas que ocurren justamente para darnos fuerzas. Y como dijiste, vos estás ahí con situaciones que ocurren, que el perdón es algo tan fuerte, tan trabajoso. No voy a decir que es fácil porque es muy difícil. Hay situaciones que son muy difíciles de perdonar, muy difíciles. Algunas personas hasta lo catalogan imposible, pero no hay nada imposible. Eh, Así que hay un montón de maneras de pidiéndole a la Virgen a que ustedes crean para pedir ayuda justamente, para perdonar, ya sea una situación X. No quiero poner ejemplos para no herir justamente, porque sé que hay muchas personitas que pasan por situaciones fuertes. Eh, Cote, ¿estás por ahí? Avísame si estás por ahí, Cotecita. Eh, Sí, mi Yor, al tiro. y Voy a tiro. leer los comentarios. Por favor, por favor. Dice así, ya que decían antes que lo que sentías era impotencia. Y Eliana nos dice, eso mismo, la ira que salta primero y no le da lugar al perdón, a que podamos ver las cosas desde otro lado. Me cuesta salir de esa ira y pararme desde el amor y más bronca da. Claro, porque lo estamos acumulando en todo momento. Y Cami nos dice, no solo está vivo, sino que está inspirando también. Gracias, gracias, gracias. A eso iba con lo que te decían antes. O sea, al principio nos podemos preguntar cuántas veces por qué, pero ahora yo entiendo el para qué. O sea, tengo súper claro que tu alma decidió encarnar en esto y por mucho que este cuerpo y esta mente tan limitada no entiendan, aquí estamos. Y vinimos a hacer conciencia desde otro lado, así que con harto amor. Gracias, gracias. Obviamente, como le comentaba anteriormente, el perdón es algo un regalo que nos hacemos a nosotros y cuando nosotros por ahí perdonamos a esa persona que entre comillas nos hizo mal, ocurre algo, no solamente nosotros, sino del otro lado también. Del otro lado también ocurre algo mágico, ocurre algo mágico, mágico y fantástico a la vez. Todo es hermoso. Ocurre algo en la otra persona que es como que se acerca y también te dice, mira, podemos hablar, tomar un café, un mate,
de por medio para tratar de arreglar esta situación, y vos nunca esperabas esa palabra o ese gesto de la otra persona. Pero vos ya es como vos ya lo perdonaste y lo tenés totalmente perdonado o medianamente perdonado. Obviamente que decís que es súper sí, y, y cuando decís súper sí ya te juntás con esa persona y se funde en un abrazo y nos damos cuenta que todos somos uno, que todos somos uno. Vinimos acá en esta chispa de luz, que vinimos acá a aprender a este plano de manifestación, pero a la vez después volvemos al, a Dios siendo uno mismo. Pero mirar a la otra persona como nosotros mismos. Quiero saber si María Roxana está presente, si está por ahí, pero si no, está todo bien. Tenía algo para nosotros, María Roxana. Sí está. Hola, George. Mientras, Sí, sí, acá estoy. ¿Cómo va? ay, ahí te vemos, querida. Creo ¿Cómo que están? tenías Buenas noches. muy bien acá compartiendo y muy feliz de compartir con ustedes, y explotado el corazón de amor. Y Escuchame, como no querías, podía hacerlo de otra manera, a moco suelto estamos acá, Jorgito. Yo apagué la cámara porque no podía más. La miraba a él y digo, yo debo estar igual, toda desfigurada. Pero sí, en verdad, lo que decís, George, nos inspira y es verdad lo que dice Elo, ¿no? Estás como orbitando vidas yo digo cientos y miles de personas que están llegando a vos. Y que estás despertando, Jor, a un montones de seres. O sea, tu vida realmente es un regalo para nosotros. Lamentablemente a través de ese accidente, ¿no? Pero yo sí me siento bendecida, Jor, como cada uno de los que estamos acá, como cada mañana que nos conectamos a leer y el primero que está es Jor, o en los encuentros con Pablo a las 6 y 10 de la mañana está el chabón ahí haciendo los ejercicios energéticos. Y sí, nos inspirás a todos, a todos. Bueno, a mi vida también llegaste ahí para decirme, como dijo Elo, comparto totalmente, entiendo lo que está atravesando Elo. Esto de qué me quejo, che, me puedo mover, tengo dos manos, todas las facultades mentales, las piernas, movete, activá. Si Jor, en el estado en el que se encuentra, todos los días nos muestra una pintura nueva, los posteos que haces y inspirás todo el tiempo, digo, me estoy quejando yo, me parece que no va por ahí. Así que sí, son nuestra gran inspiración, fuente de inspiración, Jorgito. gracias, mi corazón, gracias. Mm. Hablando de inspiración, quiero saber si tenés algo para leer de algo del que nos inspira a todos, de nuestro amado inspirador, el maestro Yogananda, que justamente lo que ella tiene algo para regalarnos, que habla del perdón. Adelante, Ros, Ujú. si quieres leerlo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí va entonces. Primero voy a leer que cuando empecé a buscar el material para leer, lo primero que leí fue esto y me encantó. Y después leo lo del perdón, si me permiten. Dice así, esto es tomado del libro El gozo de Srida Yamata. El gozo que buscas está en tu interior. Ya el título anticipa un montón. Entonces dice así, deseo leer algunos pensamientos de Guruji sobre el ideal de la amistad universal, de la hermandad mundial. La expresión hermandad mundial parece muy simple, pero en esas dos palabras se encuentra la panacea para todas las enfermedades individuales, sociales y políticas del ser humano que amenazan la felicidad material, mental, moral y espiritual del mundo. Este mundo no nos pertenece ni a ti ni a mí. Somos viajeros y permanecemos aquí solo por un breve lapso. Este mundo le pertenece a Dios
Él es nuestro presidente y bajo su advocación debemos establecer un mundo unido en el cual cada nación hermana conviva con fraternidad con todas las demás. El camino consiste en conocer a Dios y la forma de conocerle es meditar en Él. La hermandad por sí sola puede desterrar el odio y evitar las guerras. La hermandad por sí sola puede estabilizar la prosperidad para todo el género humano. Por eso te insto, atrae esa hermandad a tu corazón mediante la comunión con Dios. Siente la paternidad de Dios y que cada ser humano te pertenece. Tan pronto como sientas a Dios en tu corazón, contribuirás a la civilización del mundo de una forma tal como jamás lo ha hecho rey o político alguno. Ama a todos aquellos con los que tienes relación. Sé capaz de decir con convicción, Él es mi hermano, porque el Dios que está en mí también se halla en Él. Y tiene que ver con lo que veníamos hablando, del perdón. Y ahora sí, viene. Perdonar es tener paz mental. Gurudeva solía decir que así como la rosa desprende su fragancia cuando la estrujamos, de la misma forma, el devoto de Dios, aun cuando se ve abrumado por la descortesía, emana la dulce esencia del amor. El perdón, con su tranquilizadora vibración de amor divino, neutraliza la agitación erosiva de la ira, la culpabilidad y el odio. En un mundo imperfecto, donde la bondad inevitablemente encuentra oposición, perdonar es una expresión de la conciencia de Dios. Cuando se nos maltrata, si en lugar de condenar a nuestros ofensores, le otorgamos nuestro perdón con generosidad y olvidamos el incidente, el resultado será que ganaremos una bendita paz mental. ¿Por qué a veces resulta tan difícil perdonar y olvidar? Es decir, desembarazarnos del problema por completo. El ego humano exige, el ego humano exige vindicación y la busca a través de la venganza o el castigo. Se siente superior cuando condena, pero eso no nos aporta paz. Viviríamos mucho más felices si por el contrario escucháramos al verdadero ser, el alma, que es suficiente en sí misma, y canceláramos la deuda del malhechor orando, Señor, bendíceles. ¿No deseamos acaso que Dios y los demás excusen nuestros errores? Perdona y serás perdonado. Esa es la ley divina. Dicen las escrituras sagradas hindúes, se debe perdonar todo agravio recibido. Gracias al perdón, el universo mantiene su cohesión. El perdón es la fuerza de los poderosos. El perdón es sacrificio. El perdón es el sosiego para la mente. El perdón y la benevolencia son los atributos de aquel que es dueño de sí mismo. Ellos representan la virtud eterna. Trata de vivir según este ideal, prodigando bondad y amor curativo a todo el mundo. Entonces, sentirás que el amor de Dios, que abarca el universo entero, inunda tu propio corazón. Palabras de Sri Dayamata. Gracias, Que es, querida Roxana. Qué hermoso, hermosísimo. Después, por favor, compartirlo al grupo porque es sí, sí, hermosísimo. cómo no, Gracias, Yor. A gracias, mi vos, corazón. a vos, a Gracias, vos. gracias, gracias, gracias. Después te voy a pedir otra cosa. Después te voy a pedir otra cosita. Gracias. Como esta devota de Yogananda eh, nos habla justamente del perdón, que no es fácil, pero a la vez también es algo tan, tan sanador, no solamente para nosotros, sino para la otra persona también.
Y como decía al texto del comienzo, que todos somos uno. Venimos acá a este mundo, este lugar donde la gran prueba ilusoria de Maya está presente en todos lados. Es solamente eh, jugar con Maya y darnos cuenta de ello y saber diferenciar y buscar a Dios primero. Buscar a Dios, buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, acotar algo? Si alguien más simplemente tiene que levantar la manito o abrir el micrófono y adelante. O escribir algo, ya que, como le dije, este espacio lo hacemos entre todos y después le voy a pedir algo a María Roxana que ella no lo sabe, pero ya lo va a saber cuando se lo pido. Así para dar por concluido esta charla, si nadie más va a comentar nada, ahí voy a pedirle algo a María Roxana que nos regale a todos, a todos, a todos, a todos. Eh, si María Roxana quiere, puede y dice que sí a una hermosa canción que ella misma empezó a cantar y wow, a mí al menos me lleva esa paz que estaba leyendo, esa armonía, esa tranquilidad eh, que se encuentra justamente en la meditación. Pero bueno, quiero darle las gracias a Dios, a ustedes, por su tiempo, por su amor, por su entrega, por sus palabras, por su participación. Gracias a Adri, a Cote, a todos los que estuvieron ahí, a todos los que están y lo que lo van a ver después grabado. Gracias. Gracias, gracias, gracias por sus palabras, por su cariño, por su amor. Gracias. Obviamente gracias a Dios, como dije al comienzo, por darme vida, por darme, por darme vida, por darme amor, por mantenerme en este camino y obviamente que se haga su voluntad y no la mía. Bueno, querida amada Roxana, si querés cerrar este hermoso encuentro con tu acalla de la garganta, acalla. Así, adelante. A ver, Cote, ahí hay algún un texto. Sí, mejor. Vamos por este y después con la canción de nuestra querida María Roxana. Qué hermoso mensaje. Gracias, gracias. El perdón te da paz mental. Qué maravilla. Benditos sean todos. Hermosa tu historia, Jorge. En nombre de las personas que alguna vez te atendieron como enfermera, te pido perdón. Si alguien no fue empático en su momento o te trató con amor, perdón. O no te trató con amor, eso decía. Perdón. Qué lindo. Gracias, gracias. Con amor. Vamos con nuestra querida María Roxana. Adelante, Berro. George, ¿qué canción querés? Porque yo había pensado una, pero no sé. El regalo es para vos, La, así que decime vos. la que hay un videíto, la que te mandé, ¿Esa? ese, ¿Vamos con esa? dale, dale. Bien. Es apellido de Georgie. Perdónenme, pero mi canto, yo estoy ahí, no sé cantar, pero bueno, esto salió a través de las meditaciones con George. Un día me encontré meditando y de repente empecé a cantar y después dije, ¿qué? Como si yo no hago esto. Y entonces le dije, miren, disculpen, yo no canto, pero me empezó a salir y empezó y ahora no lo puedo detener. Y bueno, se volvió loca mi garganta. Así que bueno, ahí vamos. Nos preparamos con todo el amor para Yor y para todos ustedes. Silente y dulcemente el maestro viene a mí, feliz y con amor
me abraza y fortalece. La inquietud se marcha, mi mente en paz está, y en su omnipresencia yo vivo en libertad. En el clamor del la voz del maestro y vibrando en el silencio, diciendo estoy aquí. Mi corazón se alegra cantando eternamente. No hay amor igual al del Gurú por mí. Silente y dulcemente el Maestro viene a mí, feliz y con amor, me abraza y fortalece. La inquietud se marcha, mi mente en paz está, y en su omnipresencia yo vivo en libertad. En el clamor de la voz del Maestro y gritando en el silencio, diciendo estoy aquí. Mi corazón se alegra cantando eternamente. No hay amor igual al del Gurú por mí. No hay amor igual al del Gurú por mí. Con todo mi amor, muchas gracias. Gracias, gracias. Entre lágrimas, gracias. Nos vemos de acá dentro de 15 días. Gracias. Nos Gracias vemos. a todos. Hasta luego. Bye.